Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Buenas Bien, noches, pastor. Dios le hermano bendiga. Buenas noches a todos. Marco Antonio, Edgar, Helen, hermana Jennifer, Marlon, Buenas noches, Dios Buenas les noches a todos. bendiga, pastor, buenas noches. amén, amén, hermana Gaby, Zenaida, hermana Anita, Yol, Sí, hermana, hermano. Dios les bendiga. gusto de verla, hermana Noches, Lucky, Dios les pastor. bendiga. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está por allá? Rico el tiempo, está rico, ¿verdad? Hoy sí, hoy no hay frío. Hoy no hay frío. Eso, qué rico. Pero bueno, ya dentro de poco vamos a estar quejándonos del calor. Hola, Y no fue. cita. Bueno, Buenas noches, pastor. Dios les bendiga, hermanos. amén, amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo. Que usted me acompaña. Buen Señor Jesús, Dios Santo, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Te venimos delante de ti, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús, pidiéndote, Señor Dios, nuevamente de tu misericordia, papito lindo. En el nombre del Señor Jesucristo, nosotros pedimos que derrames de tu misericordia sobre nosotros, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, que tu piedad se derrame sobre nosotros. Bendícenos, oh Jehová de los ejércitos. Te lo suplicamos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Te rogamos que podamos acercarnos a ti, que el sacrificio de Cristo Jesús nos cubra para que podamos hacerlo. Mientras nosotros llevamos a Cristo Jesús, a Jesucristo cautivo, todo pensamiento, toda nuestra mente en cautividad a Cristo Jesús, para que tú, oh Jehová Dios Padre, nos hables. Danos un corazón entendido que sepa escuchar y poner por obra lo que hoy quieres hablarnos. En el nombre de Jesús nosotros te lo rogamos. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos. Amén, amén y amén. Bueno, mire pues, yo quisiera, como usted vio el anuncio, quisiera que platicáramos un poquito acerca de este tema, que es un tema de administración. Hemos estado hablando un poquito de administración y el tema es la confesión de pecados. Entonces yo quisiera que pudiésemos verlo y platicar un poquito de esto. Entonces ahora vamos a ponernos aquí para que se mire más grande. Muy bien. Ok. Entonces, el tema se llama la confesión de pecados. Y quisiera que lo viéramos. Yo esperaría que ninguno de nosotros pudiese estar en contra de este concepto. Está en la palabra. Yo entiendo que es un concepto que es la Iglesia Católica lo ha torcido. Yo sé que alguno de ustedes jamás ha pisado una iglesia católica y mucho menos se confesó con el sacerdote, pero la idea de ir a confesar los pecados en la iglesia católica es que el que los oye los absuelva, pero ponga para eso una penitencia. Si su pecado es tal, entonces le tocan 10 Padres Nuestros y 5 Aves Marías. Ellos tienen un concepto que está en la Biblia, porque se acuerda cuando el paralítico lo bajan aquellos 4 hombres y del techo para que el Señor Jesús ore por él. La Biblia dice, y viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y entonces se empiezan los fariseos a decir, ¿quién es este que dice que perdona pecados? Y es cuando le dice que es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y entonces le devuelve la capacidad de caminar
Y entonces dice que la gente que estaba ahí se asombraba de que Dios haya dado tal poder a los hombres. Así dice. ¿Qué poder? El poder de perdonar pecados. Entonces, porque ellos decían, el único que puede perdonar es Dios. Exactamente. Pero Dios deja la capacidad de que por medio de nosotros el perdón pueda llegar. No es que nosotros los perdonemos, sino que el perdón de Dios pueda llegar a otros. Y en este proceso de esto, nosotros vemos esto. Yo le voy a poner el versículo, la confesión de los pecados. Le repito, la Iglesia Católica torció a esto, porque ella pone penitencias para perdonar pecados. Y nosotros no necesitamos penitencias para que nuestros pecados sean perdonados, porque el sacrificio de Cristo es suficiente para que nuestros pecados no solamente sean perdonados, sino que sean borrados. Entonces, miremos algunos versículos, porque a lo que yo le quiero llevar es que hay cosas que nosotros debiésemos sacar de nosotros, derramar nuestra alma por medio de nuestras palabras y poder entonces ser libres de muchas cosas. Ok, pero vayamos a esto. Mire pues, Proverbios 28:13. Usemos primero para ir entendiendo un versículo del Antiguo Testamento. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona, el que los confiesa y se aparta, hallará misericordia. Ok, entonces hay dos conceptos acá, hay varios conceptos acá. El primero es, ¿qué hace la gente que pecó? Puede encubrir su pecado o puede confesar su pecado. Ir con un ministro a decir, yo he pecado, para que el ministro ore, interceda por él, ¿ok? Y su pecado le sea perdonado. Ahorita vamos a hablar del perdón y de confesar los pecados. Ahorita le voy a poner algunas cosas, pero quiero que veamos algunas cosas que son muy importantes. Entonces, fíjese bien, hay una medida, un termómetro que puede servirnos para saber si nosotros hemos pecado o no. Aunque no es, en medicina se usa una palabra que se dice patognomónico, o sea, no quiere decir que solo por encubrir pecados pero el que encubre sus pecados no prospera. Entonces, una medida de saber cómo hemos actuado nosotros en relación a las veces que hemos pecado es en nuestra prosperidad. Hay cristianos, no es la única causa por la cual no pueden prosperar, pero hay cristianos que no prosperan porque encubren sus pecados. Tal vez se arrepintieron, fueron delante de Dios, pero no los confiesa, más el que confiesa. Entonces, cuando alguien peca, es necesario que confiese. La medida es la prosperidad. Entonces, fíjese bien. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. La buena salud vendría a ser la prosperidad del cuerpo. Obviamente hay prosperidad para el alma y hay prosperidad para todo. Ahí incluye el espíritu, pero como dice todo, también incluye lo material, lo económico. Entonces, si yo pequé y no he confesado mi pecado, si yo pequé, una medida
con la cual yo puedo saber cómo estoy en lo que tengo que hacer con el pecado es ver si he prosperado o no. Ok, ahora mire pues, prosperado en todo. Ok, ¿cómo será la prosperidad del alma? Tendríamos que ver cómo es un alma próspera en la Biblia. Pero, fíjese bien, y que tengas buena salud. Esa es la prosperidad del cuerpo. Entonces, a veces, el que no confiesa su pecado, no prospera en su cuerpo, no tiene buena salud. Mire estos versículos. Ok, mire pues, ahora lo llevo al Nuevo Testamento. Santiago 5:14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese bien. Lo primero, una cosa del versículo que yo quiero hacer énfasis. Y la oración de fe restaurará al enfermo. ¿El aceite ungido restaurará al enfermo? No. Lo que trae la sanidad es la oración de fe. Ok. ¿Por qué pide el Señor que lo unjan con aceite? Porque se convierte en un acto de fe y el aceite se convierte en un elemento de contacto. Pero no es el aceite el que le va a devolver la salud al enfermo. Es la oración de fe. Y hay personas que le ponen la fe al aceite y llegan con uno, hermano pastor, ¿será que usted puede orar con esta botellita de aceite para que quede ungida y por si me duele la cabeza o la muela, yo me la pueda poner? En cuanto al aceite, no dice eso. Fíjese bien el versículo y la oración de fe. Dios permite una de las maneras, porque también está el imponer manos. E impondrás manos sobre los enfermos y estos sanarán, cuando habla de la gran comisión. Y ahí no está de por medio el aceite, ahí está la imposición de manos. Pero entonces es la oración de fe. Ok. No tiene que hacer aceite de oliva, no tiene que hacer aceite de oliva extra virgen. Puede ser aceite, ahora como no estamos al aire, pues puede hacer aceite ideal, puede hacer aceite mazola. Y si no tiene nada a la mano, puede ser aceite de carro. ¿Ok? No tiene que ser aceite de oliva, ungiéndolo con aceite. Primero. Ahora mire pues, ¿está entre vosotros enfermo? Ok. Que oren. La oración de fe lo restaura. Se usó aceite. Ok. Tampoco estoy diciendo que no se use. Y si ha cometido pecado, entonces le serán perdonados. Pero fíjese bien. Estamos en el versículo 14 y 15 del capítulo 5 del libro de Santiago. Ahora mire qué dice el 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Okay. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Pero yo lo quiero llevar a lo siguiente. Fíjese el orden. Yo regreso. Ya se enfermó. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Ok. Que lo unjan con aceite y que oren por él. El Señor lo va a levantar. Y si hace cometido pecados, le serán perdonados.
Ok. Por tanto, antes de que se enfermen, si pecaron, confesaos vuestros pecados unos a otros. Porque el que confiesa, ahora yo lo tengo que regresar acá, el que confiesa y los abandona, haya misericordia. Entonces, el que los confiesa y los abandona, ¿ok? No se va a enfermar a causa del pecado. Porque mire, hace una diferencia. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros. Voy a regresar. Santiago 5:14. ¿Está algún enfermo? Que llame a los ancianos, que oren por él y lo unjan. La oración de fe lo restaurará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Pero no dice que le confiese los pecados. Aquí no dice que le confiese los pecados. No. ¿Alguno se enfermó? Ok, vaya con los ancianos. Que oren por él y cuando estén orando por él lo unjan con aceite. Dios lo va a levantar. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ok, entonces este es un cristiano y el pecado lo llevó a enfermarse. ¿Cuál es la solución? Que oren por él, que lo unjan con aceite. Y si cometió pecado y no se acuerda, entonces le van a ser perdonados. Ok, 2 por 1. Perdón de pecados y sanidad. Por tanto, ahora dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Coma. Unos a otros. ¿Para qué? Para que no lleguen a enfermarse. Y si se enferman, oren unos a otros, por otros, para que sean sanados. La oración del justo puede lograr mucho. Pero entonces, fíjese bien, cuando uno enfrenta la enfermedad, principalmente si es uno empieza a pensar, y Señor, ¿por qué me tocó esta enfermedad? Lo primero que uno piensa es, Señor, estar en pecado, Padre. Tal vez hice algo y le abrí puertas a la enfermedad. O es castigo por mi pecado, Padre Santo. Si te he ofendido en algo y no me he dado cuenta, Señor, empieza uno echándole la responsabilidad de las enfermedades solamente al pecado. No, las personas se pueden enfermar por muchas razones. Por ejemplo, el ciego que está descrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Este o sus padres? No, ninguno pecó, ni este ni sus padres. El pecado no es la causa de su enfermedad. Él no pecó en el vientre ni antes de venir a la tierra de una manera que tuviera que nacer ciego. No. Este nació ciego, este nació enfermo, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces hay enfermedades, no todas, pero hay algunas, que es porque Dios se quiere manifestar con un milagro en la vida de la gente. Porque de otra manera la gente no comprende el poder de Dios. Entonces sí, el pecado puede hacer que la gente se enferme, pero la voluntad de Dios hacia uno, que siempre es buena y perfecta, para manifestar su poder, puede ser otra causa. Si usted se le va al Antiguo Testamento y mira la historia de Elías, y Elías se enfermó de la enfermedad que habría de morir. Entonces algunos, Dios dice, vas a vivir 95 años, y cuando cumplas 95 años, te va a dar un infarto, y de eso te vas a morir. Dios ya predeterminó la enfermedad que se iba a morir una persona. Otra causa de enfermedad, ¿ok? Hay enfermedades por espíritus inmundos o por demonios. Las hay también.
aquella mujer encorvada, el enemigo la tenía atada por 12 años con una enfermedad en su columna. Entonces estaba enferma porque estaba atada. Es otro tipo de enfermedad. Muy bien. Pero sí hay enfermedades que son a causa del pecado. Entonces, regreso. El que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados puede que su salud sea afectada. No siempre. Dios sabe cómo trata con cada quien, pero algunos sí. ¿Y cuál es el remedio? Más el que los confiesa va a ministrarse, va a confesarse y los abandona, hallará misericordia. Ahora quiero hacer otro paréntesis aquí. ¿Con quién los confiesa? No puede usted estar confesando situaciones o pecado con 2 o 3 personas. No. Tiene que ser un ministro o una delegación ministerial. Y la persona que lo oye tiene que no contárselo a nadie más. Si es muy grave, pues tiene que ir con el pastor. Fíjese que el hermano dice que pues ahora tiene 3 mujeres, ya no solo una. Eso lo tiene que saber el pastor. Eso el que ministra y el que oye no se puede quedar con eso. Con las cosas serias, no. Porque no es a él al que lo mandó el Señor a administrar todo esto. Ok, pero volvamos a esto. Hay que confesar. Si uno ha pecado, hay que confesar. Porque si uno no confiesa, no lo encubre, puede que la prosperidad de uno se detenga. Muy bien. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Oren por él, lo unjan. Pero si ha pecado y todavía no está enfermo, antes de que le pase algo, confiésese. Confiésese. Es que me va a castigar Dios porque pequé. No precisamente. Algunas veces sí. Algunas veces sí. Pero otras no es Dios. Porque la Biblia dice, nadie diga que es tentado de parte de Dios. Eso está en Santiago. Porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nadie. Aquel que peca es porque es atraído por el pecado por su propia concupiscencia. Cuando el pecado se une a la concupiscencia, cuando la tentación, perdón, se une a la concupiscencia, da a luz el pecado. Y cuando el pecado se ejecuta, da a luz a la muerte. Ok, entonces aquí viene la tentación. Aquí viene el tentador y lanza una tentación. ¿Qué es lo que tiene el cristiano? Tiene algo que se llama concupiscencia. Si entra en la concupiscencia, entonces se engendra en la persona el pecado. Ok, se lo pongo de esta manera. Ahí hay alguien que tiene un receptor para problemas de adulterio. Y va y llega al trabajo una chica nueva y que es toda seductora. Ok. Y un día de esos le hace una caída de ojos. Ahí es tentación. Y entonces él mira la caída de ojos y dice, wow, le gusta. Ok, hasta ahí es tentación. Pero si la persona tiene un receptor de concupiscencia, viene y engendra el pecado. Entonces empieza a pensar, sería bonito llevarla a cenar. Y después de cenar, y en su mente arma todo lo que va a pasar. Engendró el pecado dentro de sí. Ok. Y de repente se decide. Y un día le dice, te invito a cenar. Pero él es casado.
Ok, te invito a cenar. Ella pues dice la otra. Y pasa lo que dio a luz el pecado. Y cuando da a luz el pecado, dentro de él se engendra ahora la muerte. La muerte que es separación de Dios. O aquellas cosas que lo pueden llevar aún a la muerte física. Entre ellas, las doncellas de la muerte. Y las doncellas de la muerte son las enfermedades. Ok, ¿dónde están las doncellas de la muerte en el antiguo pacto? Pero después hablaríamos de esto. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si alguien ya dio a luz el pecado? Hay que confesarlo antes de que se engendre la muerte para poder hallar misericordia y perdón y que ahí se corte de una vez todo. Y hay que orar por él para que Dios lo libere de esos receptores, de eso donde el pecado, la tentación se puede agarrar para engendrar el pecado. Espero haberme dado a entender. Si no, usted me dice, levanta la manita y vemos. Ok, yo creo que, no sé si entró alguien o levantaron la manita. Déjenme ver aquí. Voy a ver aquí. Voy a agrandar un poquito acá. Vamos a ver. No, nadie levantó la manita. Muy bien. Sigamos acá, pues. Muy bien. Ahora mire, pues, sigamos. Salmo 32:3. Mire ahora. Mientras caí en mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Mientras caí en mi pecado. Mire lo que está diciendo David. Ahora pongamos otra versión que dice más como dice el original. Mientras callé, consumieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, mientras no confesé mi pecado, se consumieron mis huesos. Entonces cuando yo no confieso, porque dice mientras callé, mientras no confesé el pecado que tenía, se vieron afectados mis huesos. Ahora miremos, estamos hablando, ok, mire pues, ¿qué puede consumir los huesos? ¿Qué pecado puede consumir los huesos? Un corazón apacible es vida para el cuerpo. Mas las pasiones son podredumbre, consumen los huesos. Entonces hay pecados que carcomen, que consumen los huesos, las pasiones. Y allí nosotros tenemos que entender, fíjese bien, hay diversas pasiones, pero hay unas pasiones que afectan a todas las edades y se llaman las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles no solo afectan a los jóvenes. Hay hombres de 60, 70 años que tienen pasiones juveniles. Puede ser una chica o varias chicas, ¿ok? Una pasión juvenil. Puede ser otro tipo de pasión, porque son muchas las pasiones. Aquí estamos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se dice epitumia, ¿ok? Las pasiones. Entonces hay gente que puede tener pasión por el dinero. Hay gente que puede tener pasiones, más que una afición, una pasión por algo que lo aleja de Dios. Okay. Entonces, muchas veces eso hay que confesarlo. Porque si yo me quedo con la pasión y deseo la pasión
y aunque no la ejecute, la pienso y hago como que la ejecuto en mi mente, eso va a consumir mis huesos. Uno. Mire cómo lo pone esta versión. Es una Nuevo Mundo 2019. Un corazón calmado es vida para el cuerpo, pero los celos son una enfermedad que pudre los huesos. Cuando usted va a ver entre las obras de la carne, una de las obras de la carne son los celos. Entonces, los celos es una obra de la carne, por tanto es un pecado. ¿Ok? Hace que los huesos se pudran, se consuman. ¿Qué hay que hacer cuando yo padezco de celos? Tengo que ir a ministrarme, yo tengo que ir a confesar. Fíjese, hermano, que yo miro micos aparejados, hermano. Ahí mi marido va manejando y voltea a ver para ver si puede cruzar a la derecha y tiene que ver el espejo retrovisor. Y yo rápido le estoy preguntando, ¿a quién estás viendo? ¿Quién pasó? Ah, eso es una obra de la carne, es un pecado. El pecado es errar en el blanco. Entonces eso yo tengo que ir y confesarlo porque puede llegar a consumir mis huesos. Pero ¿qué pasa si el pecado enferma mis huesos? Y ahora ya no estoy hablando de enfermedades solamente del cuerpo. Como no sabes, Eclesiastés 11:5, Biblia Nácar Colunga, porque no sabes por qué camino el espíritu entra en los huesos, en el seno maternal. Así no conoces la obra de Dios, que es quien todo lo hace. Entonces hay pecados que enferman, que carcomen los huesos. ¿Y qué hay en los huesos? Lo que hay en los huesos es el espíritu humano. Allí habita el espíritu humano. Entonces hay pecados que terminan enfermando el espíritu humano. Esos también necesitan que vaya con el anciano y que lo una. Hay entre vosotros alguno que esté enfermo, y cuando nosotros vemos en la Biblia encontramos que hay enfermedades del cuerpo, hay enfermedades del alma y hay enfermedades del espíritu. Entonces, ¿hay alguno entre vosotros enfermo en el espíritu? ¿Hay alguno de vosotros enfermo en el alma? Que oren por él. ¿Hay alguno que no prospera su alma porque está enferma? Que vaya con los ancianos y que oren por él. O sea, no se limita solo a la enfermedad física. Hay alguien que su alma está enferma, dice que Ana oraba con amargura de alma. Eso es una enfermedad del alma. Ana dice que estaba angustiada en su espíritu. Eso es una enfermedad en el espíritu. Hay quienes tienen angustia, y puede ser el alma, puede ser el espíritu. Y no duermen bien, de repente se levantan a las 2, 3 de la mañana y el corazón tum, 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 y sienten que tienen una enfermedad en su alma. Necesita que oren por él, que lo unjan con aceite. Puede que esa enfermedad haya venido por algún pecado, puede que no, pero puede que sí. Entonces, si alguien pecó, la medicina preventiva es antes de que haya necesidad de ungirlo con aceite, que confiese su pecado. Mire, el apóstol Juan dice, hijitos míos, no pequéis, mas si alguno pecare,
abogado tiene para con el Padre? A Jesucristo el Señor. Entonces Dios dejó una escapatoria cuando nosotros hemos pecado, y es un abogado que intercede y le dice al Señor: mira, Padre, mírame a mí y dale otra oportunidad. Perdónalo. Mira, está confesando su pecado. Mire, cuando alguien va con Dios y confiesa, ahí está el ejemplo. Mire, pues, ahí está Acab. Acab, el esposo de Jezabel, dice que no hubo un rey que hiciera lo malo delante de Dios como el rey Acab. Así lo describe la Biblia, así lo pone casi textualmente, se los voy a repetir. Que no hubo ningún rey que hiciera lo malo de tal manera como lo hizo Acab, que fue influenciado por su mujer Jezabel. Pero viene un momento en que Dios le dice a Elías: anda a decirle a Acab que ya me colmó, se va a enfermar y lo voy a matar, y su familia va a ser terrible lo que le va a pasar. Llega Elías, se lo dice, y dice que Acab se fue a llorar y a pedirle a Dios clemencia, misericordia. Y Elías se había ido. Entonces Dios le habla a Elías y le dice: regresa, porque el corazón de Acab se enterneció y me pidió perdón. Ve y le dices que la disciplina no va a venir en sus días, va a venir después. Entonces, ¿qué hizo Acab? El rey más malo. Confesó, fue con Dios y le dijo: Señor, yo sé que es cierto lo que he hecho, pero no me mates, por favor. Y viene Dios, y al oír la confesión, Acab alcanza misericordia. Pero no era, era un desventurado. Ok. Y viene Dios, y cuando oye la confesión, detiene la disciplina. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, para poder apartarse del pecado, hay que confesar. Hay quienes se apartan del pecado, dejan de pecar, porque saben que está mal y se arrepienten, pero no han confesado. Y el orden de los factores en la Biblia sí altera el producto. El que confiesa y se aparta, hay que confesar el pecado. Sigamos. Mire, pues, ahora, ¿se acuerda que dice: el que encubre sus pecados no prosperará? El que encubre. Ok, ahora pongamos la atención a eso de encubrir. Ya quedamos claro que hay que ir a confesar. Ok. Job 31:33. Está hablando Job. ¿Acaso, dice Job, he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? ¿Acaso he cubierto? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiese y se aparta hallará misericordia. ¿Ok? Entonces dice Job: ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Entonces ahora pongámosle atención a cómo es encubrir cuando uno está pecando. Porque a veces hay algunas cosas que nos llevan a encubrir. Pero miremos qué hizo Adán para encubrir su pecado. Comieron de la fruta.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa palabra delantales se dice chagor, ¿ok? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron chagor, ¿ok? ¿Acaso he encubierto mis transgresiones como Adán? ¿Acaso después de pecar me hice un delantal de hojas como se lo hizo Adán? Eso es lo que está diciendo. Ok, chagor. Ahora miremos qué es esto. Fíjese bien, esa palabra chagor se usa en otros versículos de la Biblia y aparte de delantal quiere decir cinturón. Fíjese bien, Joab dijo al hombre que le había avisado: he aquí tú lo vistes, ¿por qué no lo heriste ahí derribándolo a tierra? Yo te hubiera dado 10 piezas de plata y un chagor y un cinturón. Este es el chagor de Joab, ¿ok? ¿Con qué cubrió Adán su pecado cuando se vio desnudo? Con un delantal, cosió hojas y se hizo un delantal. Muy bien. Ahora este Joab tiene un chagor, un cinturón, un delantal. ¿De qué está hablando esto? Fíjese bien. Aquí está hablando cuando Joab salió a la guerra contra Absalón, ya de parte de David. Pero David tenía una petición. Les dijo a todos sus comandantes: por favor, respeten la vida del joven Absalón. Pero Joab se encuentra con este joven y le dice, porque en su huida, después de que es derrotado, Absalón, que va montado en un mulo, se queda con su pelo, que lo tenía muy largo, enredado en una encina y se queda trabado del pelo entre el cielo y la tierra. Entonces, cuando lo vio este hombre, fue a avisar la situación en la que estaba Absalón. Y entonces viene Joab y dice: ¿por qué no lo mataste? Yo te hubiera dado un cinturón. Ok, yo hubiera cubierto que tú lo mataste. ¿Por qué? Porque es necesario matarlo. Pero y usted lee el 18:12, no lo maté porque el rey pidió que se preservara su vida. ¿Y qué me importa lo que diga el rey? A ese hay que matarlo. Y si tú lo hubieras matado, yo te hubiera cubierto. Te hubiera dado un cinturón para que te cubrieras, para que cubrieras tu rebeldía. Porque pero no había que matarlo si quería matar al rey. Entonces, a veces cubrimos nuestros pecados con justificaciones. ¿Ok? Aquel que no ama a su hermano es homicida, y el homicidio es pecado. Pero ¿cómo lo voy a amar? Si usted viera lo que me hizo, ¿cómo quiere yo que le perdone tal cosa? No es posible. Además, por eso ahora pasa esto y esto y esto. Justificación. Yo no puedo amarlo, yo lo odio, yo soy homicida, pero me justifico en esto. Dios me tiene que entender. Ese es un chagor, ese es un delantal para cubrir el pecado. En lugar de confesarlo y decir, sí, me hicieron daño, sí, lo odio con odio jarocho, pero sé que estoy mal, quiero dejar de odiarlo. Oren por mí y únjanme con aceite, porque mi alma está enferma y quiere venganza. Entonces,
¿Cómo cubro mi pecado? Con mis propios conceptos, con mis propios razonamientos. Fíjese bien, mira pues. Según de Samuel 28, estaban junto a la piedra grande que está en Gabaón cuando Amasa vino a su encuentro. Y Joab estaba vestido, otra vez Joab, con su ropa militar, y sobre ella llevaba un chagar atado a la cintura con espada en la vaina. Y mientras avanzaba, se le cayó la espada. Entonces se acercó a Amasa, que ya estaban en paz los ejércitos. ¿Ok? Entonces se le acercó y el otro hizo como que recogía su espada, pero lo hizo para matar a Amasa. Y se levantó e hirió a Amasa y lo mató. ¿Ok? Nuevamente tenía una justificación. Mire, sigamos. Mire qué dice David acerca de lo que acabamos de leer. También sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos comandantes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató. También derramó sangre de guerra en tiempo de paz y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía, en el chagar que lo cubría y en las sandalias que tenía en sus pies. Entonces, esas justificaciones con la cual Joab decía hay que matarlos porque son enemigos, aunque ya estén en paz, tenía una justificación. Y entonces él cubría su pecado con esa justicia. Él estaba tranquilo. No, yo hice lo correcto. Eran enemigos y mataron un montón de la tribu de Judá. Tengo mi justificación. Por eso me los eché. Es un chagar. Hay muchos cristianos que su pecado lo cubren con un chagar, con hojas, con un delantal, con un cinturón. Tengo la razón. Yo tengo la razón. Porque agarro esas hojas de mi trabajo, que es robar, que es un pecado. Yo tengo la razón. Los de esta compañía esto tienen. Supe que los dueños se fueron 40 días a pasear en Europa y a veces no me alcanza para las hojas de los trabajos de los niños. O sea, una justificación. Se tiene que dar cuenta, primero se tiene que dar cuenta y arrepentirse, decir, no, yo estoy mal. Así como miro las cosas, estoy mal. Ya que me arrepentí, ir y ministrarme. Mire, hermano, fíjese que qué pena, pero yo robo. Yo robo. Y quiero que Dios me perdone. Y quiero dejar de pecar para alcanzar misericordia. ¿Ok? Pero entonces es necesaria la confesión. Ahora mire, vamos a pasar a esta. Mire esto. Voy a regresar acá. Ok. Estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales con que cubrían su pecado. Con delantales. ¿De qué eran las delantales? De hojas de higuera. Ahora veamos acá. ¿Acaso, hermanos míos, puede de una higuera, de que era el chagor, de que era con lo que cubrían su pecado, encubrían su pecado, con hojas de higo? Ok, ¿puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco, ¿qué es la higuera? Una fuente salada puede producir agua dulce. Okay. ¿De qué me está hablando? De la boca, de mis palabras.
Entonces, la higuera no puede producir aceitunas. La higuera es la fuente de agua salada, no puede producir agua dulce. Entonces, ¿qué es la higuera? Con que se cubren los pecados, con lo que yo digo, las palabras que yo uso para decir que lo que estoy haciendo está bien. Ahí hay dos. Una es soltera y el otro es casado. Ay, pero nos amamos. Sí, pero de todos modos es adulterio. Ay, pero es que el amor cubre multitud de faltas. Ah, no, está confundiendo las cosas. Está confundiendo las cosas. Está cubriendo su pecado con hojas de higuera, con delantales de higuera. No, tiene que decir, tiene que entender. Ay, lo amo con amor jarocho, pero Dios no quiere eso para mi vida. E ir y confesar, hermano, tengo estos sentimientos hacia una persona casada. El que confiesa, y hermano, ya lo dejé. Tengo que orar por mí. Necesito vencer este pecado. Ah, estoy apartándome, estoy luchando, pero tengo sentimientos en mi corazón. El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces viene Dios, dijo, confesó. Ok, quiere que lo perdone. Ya no quiere seguir sintiendo lo mismo. Sí, eso dijo, yo lo oí, dice el ángel. Se lo dijo al pastor. Ok. Yo voy a derramar misericordia sobre él y mi misericordia va a quitar de su corazón esos sentimientos y se va a acabar esa batalla. El que confiese y se aparta, alcanza misericordia. Muy bien. Génesis 3:8. ¿Cómo encubrió Adán su pecado? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto. Ya se habían puesto los delantales. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Ok. ¿Cómo es encubrir? Que hay gente que peca. ¿Y qué es lo que hace? Se va a esconder. Deja de llegar a la iglesia. O se esconde entre los hermanos. Ahí está. No hice nada. Parece que no hizo nada, pero sí lo hizo. Se escondió. Estaba encubriendo su pecado. Ok, muy bien. Tienen que confesarlo. Ahora, mire esto. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué lleva a encubrir nuestros pecados? Muchas veces el temor. A veces es el temor a que van a decir, soy diácono, ¿qué va a decir la prensa? Me van a sacar en... No tengo miedo, que voy a destruir mi reputación. No, claro, no se lo tiene que estar contando a todos. A un delegado del ministro, el ministro, no tenga miedo, Dios no quiere matarlo. Se va a enterar mi esposo y ay, va a dejar sin madre a sus hijos. No se lo vaya a contar a su esposo de una vez, no. Primero vaya a ministrarse. Y el ministro va a orar por usted se va a apartar, va a alcanzar misericordia y hay que esperar el momento preciso para decirle al esposo o al otro cónyuge que se falló. No es de llegar, no, porque eso va a destruir el hogar. No, las palabras, las manzanas, las palabras,
como manzanas de oro con adornos de plata, así empieza. Son las palabras dichas cuando y cómo convienen. Entonces, ¿por qué oculta la gente su pecado? ¿Por qué no lo confiesa? Por miedo. El pastor me va a echar de la iglesia. No, 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 no. Si usted confiesa y se aparta y tiene misericordia, no. Y si no confiesa, pues tampoco lo están echando de la iglesia. Ahora, si usted persiste, persiste, persiste y no quiere arrepentirse, ni quiere confesar, pues va a haber que proteger a los otros hermanos. Eso es aparte. Entonces, a lo que lo quiero llevar con todo esto, ok, es esto. El que encubre sus pecados no va a prosperar. A veces, un termómetro de cómo estamos en relación al pecado es nuestra prosperidad o nuestra salud. ¿Ok? No prospera, está encubriendo sus pecados. Mas el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia y no se va a enfermar. Ahora, si ya se enfermó a causa del pecado, pues hay que ir con los ancianos que lo unjan con aceite y Dios lo va a sanar. Y si hay pecado, se lo va a perdonar, porque la oración del justo es eficaz. Es eficaz. Ok. Ay, si tenemos pecados y muchas veces nosotros decimos pecado. Ay, hermano, ya no chupo, ya no fumo, ya no mujereo, ya no hombrereo, ya no miro pornografía. Pero hay muchas cosas que son pecado. La envidia, el chisme, la rebelión es como pecado de idolatría. A veces nosotros, no, yo no, a mí que me importa que dijeron eso, que hay que llegar a tal hora, y miren lo que se hace. Yo puedo entender, me tengo que levantar a las 3 menos cuarto de la mañana para poder estar a esa hora, pues es entendible, pero que usted diga que se están esperando y lo hace como rebeldía. Y usted encubre su pecado, no, si yo tengo razón, son unos inconscientes que están pensando. Y usted encubre su actitud porque a usted le parece que usted tiene razón. Está encubriendo lo que están. Practiquemos. Veamos si los horarios que tenemos están correctos, si no podemos llegar un poquito más tardecito y de todos nos da tiempo. Porque sí vamos a platicarlo, porque yo he visto hermanos que se quedan los 3 servicios en Santa Cena y llegaron a preparar alimentos a las 4:30 y para estar a las 4:30 se levantaron a las 3 para echarse el baño y poder llegar arregladitos. Pues ya desde las 3 de la mañana hasta las 2:30 que salimos, ya la cosa, vamos, les aviso porque sí vamos a arreglar algunas cosas de horario para poder no fatigarlos. Entonces, pero todavía no he hablado con la hermana Elsa ni con el hermano Seas Pérez, ¿ok? Pero sí lo vamos a hacer. Entonces, pues tenemos que platicar bien y ver los tiempos para ver que todo se pueda quedar hecho y todo. Pero vuelvo al punto. No voy, ¿qué me importa? No, con rebeldía no, porque su concepto es que usted tiene la razón y que rebelarse, usted tiene la razón, pero la rebelión está mal. Pues está bien que no esté de acuerdo, perfecto, pero no con rebeldía. Platicarlo. Igual, yo entiendo que aquel corito
hablando de la rebeldía de aquella muchacha ahora hay una cantante cristiana que canta igual, pero ella decía, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y tiene razón. Muchos son rebeldes porque les han hecho unas injusticias terribles. Pero no deja de ser pecado. Entonces hay que ir y confesar para que el dolor que me llevó a la rebeldía sea sanado y se me quite la rebeldía. Entonces, el que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que se queda callado no prospera. El que se queda callado se le enferman sus huesos. El que se queda callado se puede enfermar físicamente. Yo no lo estoy amenazando, yo le estoy leyendo la Biblia y obviamente lo estoy poniendo con otras palabras, pero más claro no canta un gallo. No todas las enfermedades son por pecado. No todas las enfermedades son por pecado. ¿Ok? Alguna vez lo hemos tocado, algo lo vamos a volver a tocar. Pero sí tenemos que entender. Y tenemos que entender otra cosa. Hay cosas que son peso. La Biblia dice, el peso y el pecado que tan fácilmente nos envuelven. Entonces hay cosas que no son pecado, son peso. Entonces también hay que ir a confesarlas para que nos quiten el peso de encima y que ya no nos envuelva. Está relacionado con el pecado. El peso y el pecado, dice Pablo, que tan fácilmente nos envuelve. Tenemos que ir a confesar. ¿Cómo vamos a derrotar al pecado? Confesándolo. Cuando usted no confiesa su pecado, el pecado es su dueño. Usted tiene necesidad de confesar. Y no, le repito, como en la Iglesia Católica, una penitencia. No. Pero si nos dieron poder para de parte de Dios perdonar pecados o, dice la Biblia, a los ministros, retener pecados. Se pueden retener pecados. Sí, eso es algo que, claro, eso es algo que uno no anda reteniéndole pecados a la gente, no, Dios guarde, no, eso no lo mandaron a uno, pero alguna vez, tal vez es necesario. Amén. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Hermana Claudia.